En esta ocasión he invitado a una especialista, y es una conferencista, y es una comunicadora que seguramente ha visto en la televisión, ya sea en el canal 34, ya sea en televisión educativa, o ha escuchado con mi compañero y gran amigo Oscar Mario Beteta, o ha leído en Publimetro, o como padre de familia le ha tocado escuchar una de sus conferencias, o como chavo, como chava te ha tocado que te hable de tú a tú con un lenguaje muy ameno, porque ella es muy joven, con un lenguaje sencillo para entender qué es el bullying y cómo prevenirlo. Porque si molestas a alguien y no se ríe, lo estás hiriendo. Exacto. Así dice Trixia Valle. Trixia, ¿cómo has estado? Me da mucho gusto verte. Ay, muchas gracias, Gustavo, y gracias por la invitación. Padrísimo programa, increíble lugar. Trixia, bienvenida, y aprecio mucho que hayas venido hasta Whisky Lucan para platicar con nosotros de un tema terrible. Vamos a iniciar. Bullying es el acoso escolar que siempre hemos vivido y que hemos sido testigos todos los que hemos pasado por las aulas. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Yo creo que desde los niños cavernícolas había bullying, porque siempre ha habido este tema de someter. Sin embargo, Donald Wells hace algunos años empezó a estudiar el fenómeno porque vio que este tema de las especies del pez chico se come al grande también se estaba replicando en los salones de clases, y fue así como se empezó a analizar el fenómeno y se le llamó bullying. Bullying es una palabra incluso noruega que pensamos que es en inglés, sin embargo hace mucho sentido en inglés, y en el lenguaje sordomudo bullying es esto. O sea, cuando me han hecho favor las traductoras que están generalmente en gobierno, en los eventos de gobierno, me explicaron que así se dice bullying, porque es una embestida tras otra, tras otra, tras otra, y me gusta mucho la representación gráfica, porque sí es alguien que, sabiéndote dolido y sabiéndose gandalla, lo sigue haciendo, y hoy hay un contexto que lo fomenta porque todo cae en el sector broma. Sí. Y si no te ríes, pues qué tonto, porque era una broma, oye. Gandallas hay en Noruega, en Francia, en China, en Japón, en México y en El Salvador. ¿Hay en todos lados? En todos lados. Sin embargo, México, de acuerdo a la OCDE, es el primer lugar de bullying en secundaria, lo cual pues sí nos hace algo de congruencia en las encuestas que hemos hecho y en el estudio que se entregó al secretario general de la ONU en 2007, y de la experiencia que tenemos nosotros en Fundación en Movimiento, trabajando en 700 escuelas ya en todo el país. Sí. Nos dicen los números que 7 de cada 10 niños han sufrido bullying en alguna etapa de su educación. Es altísimo. El 70% de los mexicanos sufrió bullying en alguna etapa de su formación. Exactamente. Eso es importante decirlo. Un zape, se burlaron de ti, gordo, flaco, pelón, marrano, y de ahí para el real. Y ahora con las redes sociales, ya lo platicaremos, el ciberacoso o el ciberbullying que destroza vidas. Totalmente. Y aquí lo importante es decir que el bullying es sistemático, es constante contra alguien y con intención. O sea, es decir, si una vez te dieron un zape, pues no. Si un día no te invitaron a una fiesta, no aplica. Pero si todos los días te barran, todos los días te ven con cara fea, todos los días te humillan, eso sí es bullying. O sea, tiene que ser sistemático. Permíteme que lo meta al tema de la corrupción. ¿Por qué podemos ser más corruptos en México? ¿O ¿por qué somos más gandallas o buleadores en México? ¿Hay alguna explicación? ¿Es un tema de educación? No me digas que es un tema cultural. No traemos un ADN o un chip de nacimiento de que vamos a ser unos maltratadores del primo, del vecino y del más gordo del salón. Mira, te lo voy a decir como me lo dijo mi agresora. Yo, después de muchos años, yo hago todo esto porque yo fui agredida toda la primaria, sufrí. ¿Tú eras buleada? Yo era buleada toda la primaria, y cuando me reencontré en 2011 con mi agresora, que la busqué para cerrar este círculo que no me permitía estar en paz, te voy a decir exactamente lo que me dijo. Renata, ¿por qué me buleabas? Porque puedo. ¿Te contestó eso? Sí, y esa es la razón. Porque en México hoy se puede molestar y no hay consecuencias de ningún tipo. Eso es una terrible impunidad. Terrible impunidad fomentada por un sistema que ha querido mantener los derechos de las personas y se ha vuelto muy empático con el agresor, con su problemática, al grado de justificar su actuar. Es decir, una cosa muy distinta es que tú
vayas e indagues por qué el agresor agrede y te encuentres siempre una historia de agresión propia, porque generalmente, bueno, no generalmente, todos tenemos nuestra propia telenovela personal. A ti te pasó esto, a mí me pasó esto, al otro, el que tuvo el papá alcohólico, el que no, el que tuvo al abandono, el que lo molestaron. Entonces, siempre vas a encontrar un porqué. El problema no es encontrar el porqué y atender a la persona. El problema es encontrar el porqué y decir, tú aguántate agredido porque fíjate que esta persona, este niño sufre esto, no lo podemos correr de la escuela, no le podemos hacer nada, no le podemos decir nada, porque fíjate que él sufre violencia, o le hacen esto, o está abandonado, o nadie lo pela. Y entonces nos hemos vuelto una sociedad que justifica el mal. Mucha gente me dice, los derechos humanos no existen. ¿Para qué tenemos al ombudsman o las comisiones estatales? Porque estas comisiones, defienden después a los violadores, a los delincuentes, a los narcotraficantes. Es algo similar desde la primaria, es que molesta y le pica con el lápiz y le dice gordo y marrano, pues porque su papá no existe y es una familia disfuncional. Eso no es un justificante. Totalmente. Y esto mismo que se ve macro en el país, lo vemos en micro en las escuelas. Es decir, llegó a mi oficina un director de una escuela en donde hubo un caso de violación en el baño, en primaria alta, ¿no? En quinto de primaria. Me dice, el niño confesó que violó a su compañera. Hubo testigos, la niña lo acusó también. Con todos los elementos yo no lo pude correr de la escuela porque el sistema me impide expulsar alumnos nunca. Pero es un criminal, exacto, es un violador, es un delincuente. Violador. Y me dice, y ahorita era verano, me dice, y ahora, Trixia, dime, ¿cómo voy a hacer para que yo llegue en agosto a decir que en esta escuela hay reglas, disciplina, si ese mismo niño que violó a su compañera se va a sentar en la misma banca junto a la misma compañera? Y esto es una burla para los niños que necesitan que haya alguien que les garantice que van a estar seguros en esa escuela. Y cuando no hay reglas, porque la regla no se aplica, porque todo cae en la excepción de pobrecito, tú no sabes lo que a él le pasó, entonces nadie está gobernado. ¿Sí me explico cómo? Quiero rescatar esta primera idea. En México somos los más buleadores y violadores, claro, en el sector secundaria, porque hay una terrible impunidad en México. Totalmente. Esa es la explicación. No hay consecuencia para quien comete un acto. Totalmente. Pero el buleador que llega inclusive a disparar un arma, porque vamos a llegar a casos extremos, primero empezó picándole con el lápiz aquí atrás, ¿no? Y rompan filas y dándole un zape, y poniéndole el apodo de marrano a un compañero, y así se le quedó hasta la preparatoria, claro. Y nadie le puso un hasta aquí, hasta que agarró un arma y lo mató enfrente de todos. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Y así es, o sea, el niño que ahogó a su compañero, un niño en Jalisco, que murió por una bacteria que le vino a los pulmones porque el chavo de sexto de primaria le sumergía la cabeza al de segundo de primaria en el inodoro todos los días, hasta que se contagió de una bacteria. O sea, ese niño de sexto de primaria es asesino de un niño de segundo de primaria porque empezó con un zape, con un picado de lápiz, y como nadie le puso un alto, él dijo, pues yo puedo hacer lo que quiera, aquí es tierra de nadie, hasta que asesinó a su compañero. Aquí es culpa de esa directora que se apanica porque la ley no le permite correr al violador, de la maestra o de los maestros, la autoridad pues que no hace nada en contra de ese violador. Y también vamos a analizar qué pasa de esos que se burlan o sonríen o se carcajean. Exacto. Cuando el buleador está molestando al buleado. Exacto. Entiendo que ellos deberían de denunciar, ¿no? Totalmente. Oye, párale, o si es más grande, más poderoso, quizás no se meten a defender para no recibir un golpe o una amenaza, pero se están burlando constantemente para estar con el fuerte. Totalmente. Lo que pasa es que hay una idea de que si yo me hago enemigo del agresor, del bully, me va a tocar a mí. Entonces prefiero aplaudirle. Eso por un lado. Y por otro lado, ya está un ambiente tan corrupto dentro de los niños y jóvenes que sí a todos en general se les hace chistoso que le sumerjan la cabeza a alguien en el excusado. O sea, no es como a nosotros que nos quedamos así de, no, a ver, déjalo, ¿qué te pasa?, ¿no? Sino que a ellos sí les da risa esas cosas.
Ese es un cambio en la conciencia, en la perversión de la conciencia, que es lo más terrible que nos está pasando. Yo no puedo creer que todos en México nazcan malos. No. ¿Por qué les da risa? Aquí tenemos que entrar al tema de qué está pasando en la televisión. Exacto. Tenemos que tenemos que analizar cómo están las familias mexicanas hoy día conformadas, la impunidad, eso es el mensaje terrible. Aquí el narcotraficante por una fianza barata está en la calle, y el que se robó un gansito, perdón el comercial, o que se robó un Frutzi, perdón el comercial, de un 7-Eleven, perdón el comercial, ese sí está en la cárcel. Cuando el delincuente verdadero tendría que estar pagando. Y el otro que es pobre, que es moreno y es indígena, ese sí está pagando en las cárceles. Y le vamos a pedir a nuestra invitada de esta tarde-noche aquí en Bosque Real Country Club que nos dé el perfil primero del bully, del buleador. Esa persona que en la secundaria lleva un arma, puede ser un cúter, puede ser una pistola, que se atreve a poner de cabeza en el segundo piso a un cuate para que todo mundo se burle de o lo avienta al excusado y lo infecta una bacteria y lo puede matar. Es un asesino, es un homicida. Ese tipo empezó seguramente a los 4 o 5 años arrebatando el juguete, haciendo berrinches en el súper con la mamá, y nadie le puso un hasta aquí. Entiendo que es sencillo detectar quién es ese buleador, ¿no? Totalmente, o sea, y tocas un punto, Gustavo, súper importante, que es el tema de que cuando un chavo o una niña, o sea, porque también hay ahora muchas niñas agresoras, 60% de las agresiones de secundaria son de mujeres hacia otras mujeres o hacia hombres. Y solamente el 40% son hombres agresores. Eso es un dato importante. En mi época, yo no soy tan mayor, tengo 43, pero en mi época las golpizas eran entre varones. Claro. Te va a la salida y se daban ahí una golpiza, o nos dábamos una golpiza. Pero ahora son mujeres. Cada día es viral los videos de chavas de secundaria golpeándose, inclusive más salvajes que los hombres. Totalmente, y agresivas. Y ahora me postearon uno de una escuela de las más altos niveles de la Ciudad de México, y de verdad dan vergüenza. O sea, si yo fuera la mamá de una de esas niñas, de verdad no sé qué haría. O sea, pero ni se enteran, Trixia. Esa es lo grave, exactamente, ¿no? Ni saben que están en esas, están en la luna. Las mandan con el chofer quizá, o las mandan con la nana, y no saben, están en la luna las mamás. En la luna. O en el bar o en las compras. También. Y tocando el tema que tocabas, que decías muy importante, es que no necesariamente un agresor es un niño que vive violencia intrafamiliar. Puede ser que la haya vivido, que la sufra, sin embargo, en muchos casos hemos detectado que son niños sin límites, como mencionabas. Totalmente desbocados, todo se les da, cero frustración, cero tolerancia a la frustración, manipuladores, chantajistas. Bueno, incluso hay unas recomendaciones que acaba de emitir el Unidos contra la Delincuencia, esta fundación, que dice, si tú quieres que tu hijo sea un delincuente, y son los 10 pasos, ¿no? Dale todo lo que quieras, todos tienen la culpa menos él, siempre defiende lo de lo indefendible, ve y peleate con los maestros porque todo es injusto, nunca lo castigues, y eran así 10 cosas, ¿no? Y eso justamente es el patrón que yo, Trixia Valle, hoy veo como más predominante, a incluso la violencia intrafamiliar, porque son niños que están mucho tiempo solos y que cuando están con los papás, o con la mamá o con el papá solitos, todo lo que quieran lo hacen, todo lo compensan. Los padres de familia hicieron esto para convertir al niño delincuente. Se escucha muy duro que el chavo de 13, 14 lo apodemos delincuente. Es un criminal. Totalmente. Es un homicida. O sea, pero también los profesores, nadie se dio cuenta desde la preprimaria, los 6 años de primaria, los 3 de secundaria, que este era un delincuente. ¿Nunca le dijeron basta? Ahí yo soy realmente fan, defensora, abogada honoraria de los maestros, porque justamente ellos han querido corregir en muchísimos casos y se topan con una mamá, con un papá. Te voy a replicar la escena. Llega el niño con un reporte, la mamá, es que no fui yo, mira, era el otro, y ella es una injusta, y la maestra me odia, y es que y no va sé al otro qué. día y le gritan a la maestra. Exacto.
Y hoy las mamás y los papás actuales, en una gran medida, toman represalias contra el maestro. Le creen al niño, que obviamente, o sea, si traen reportes que algo hizo, le creen al niño o a la niña y van y regañan a los maestros. Entonces, los maestros comprometidos, que hay muchos en este país, la mayoría, claro que hay otros cero comprometidos que aparte hacen todos sus relajitos, pero hay muchísimos más comprometidos. Yo me consta, hemos ido a todos los municipios del Estado de México y hemos trabajado en más de 500 escuelas del Estado de México y sobre todo aquí en el Estado comprometidísimos. Tratan de involucrarse, tratan de intervenir y acaban siendo regañados, corridos, incluso los acusan con derechos humanos, que por qué se metieron, están viendo una pelea entre dos niños, niñas, lo que sea, los separan físicamente así de, oye, suéltalo, me tocó, mira, me dejó rojito, ya, violencia, incluso han acabado destituidos de sus puestos. Entonces, los maestros tienen pánico de intervenir. Entonces aquí, papás, cuando les manden un mensaje de sus hijos, créanle a los profesores. Por favor, esa sería la primera cosa. Vamos a entender qué pasa cuando hay una golpiza o piquete de panza con el lápiz o apodo constante, burla constante del bully o buleador al buleado. ¿Qué pasa con todos esos compañeros que a veces son salones hasta de 60, 70, 80 y se carcajean? Son cómplices, ¿eh? Totalmente. Son igual de buleadores, Totalmente. son igual de criminales. La palabra es muy dura, pero son igual de criminales que el otro. Totalmente. Y para el que fue agredido, tenemos varios casos en la fundación, que se llama Fundación en Movimiento, que trabajamos contra el bullying, en donde llegan los agredidos y te dicen, bueno, Trixia, ok, yo perdono al que me pegó, pero ¿cómo perdono a los 40 que estaban alrededor aplaudiendo y gritando, más, 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 cuando a mí me estaban desangrando en el suelo a golpes? ¿Cómo los perdono? Y de verdad se ha vuelto un tema muy difícil, porque tú puedes perdonar, incluso yo vuelvo a repetir, sufrí bullying, perdoné a mi agresora, incluso escribimos un libro ¿Qué te juntas. hacían a ti? A mí, bueno, fueron muchos años. Para empezar, fue toda la primaria. La misma niña, era una escuela que no hacía revoltura de salones. Todos los años te tocaba con los mismos niños. Oye, tú tenías pavor de, ¿cómo se llama este libro? Ya no quiero ir a la escuela. Tú entiendo que, a diferencia de muchos, regresaba después de la Navidad, te daba pavor regresar a la escuela. Sí, no, bueno, porque te ibas a encontrar con la asesina, ¿cómo se llama? Renata. Pues la asesina esa, ¿no? Entonces, sí, claro, totalmente. Y bueno, ¿qué me hacían? Pues no me invitaban, no me excluían, le tocaba en el equipo, guácala, tú no, qué asco tu lunch, ¿por qué existes? Ay, es que eres muy especialita. O sea, yo hice una idea de que yo no era digna de ser amada. Y eso era bullying psicológico. Hay un bullying físico terrible también, ¿no? No me llegaron a pegar, pero ya en sexto de primaria, todos los días me arrinconaban, o sea, se metían a mi salón en los cambios de clase y entonces se metían hasta gente que ni me conocía de otros salones, de otros años, auspiciados por ella, y empezaban a gritarme, no llores, no llores, no llores, y me empezaban a arrinconar contra las ventanas, o sea, a donde ya no había salida, ¿no? Entonces yo todos los días tenía un pánico a que me fueran a golpear, porque no era un golpe físico, pero era un golpe de energía, de grupo, de que te van haciendo, arrinconando, hasta que lloraba, y ya lloró, y se burlaban, y se reían, y se iban, ¿no? Esos golpes al alma, esos moretones al corazón, ¿duelen más que los golpes físicos? Yo creo que sí, y también la otra cosa es que como no se ven, son más difíciles de detectar. Si yo hubiera llegado un día golpeada, hubiera sido evidente para todo el mundo que algo me había pasado, ¿no? Para mis papás, para los maestros, pero al no ser físico, pues es más difícil que se puedan dar cuenta. Cuando lo llegabas a platicar a casa a la hora de la comida, ¿te creían? Nunca lo conté. Esa es la otra cosa. ¿Por temor a que no te creyeran tus jefes? No, es un tema y es algo que ojalá y los papás lo entiendan muy bien, como es. Tú como niño no quieres decepcionar a tus papás. Tú no quieres que ellos se den cuenta de las cosas que te pasan porque los decepcionarías en tu mente infantil, en tu mente de joven. Entonces prefieres ocultar lo que te pasa y taparlo y taparlo y taparlo. Y manejar que no pasa nada, o sea, para no decepcionar a tus papás, o sea, es por eso. Eso lo haces de manera inconsciente, eras una niña. Claro. Eso, tú no querías que tus papás dijeran, eres una loser. O eres una loser que no sabes ni defender de tus compañeras. Y para no decepcionar a tus papás,
te no quedabas decía callado. nada. Exactamente. Y también porque había un tema de que la escuela en la que iba, que era una escuela bilingüe, World School, quién sabe qué, que me parece una escuela de verdad con valor cero, ¿no? Aunque hable muy bien inglés, pues gracias, pero pues el inglés no es todo en la vida. Mis papás eran como, vas en la mejor escuela del mundo, o sea, no puedes no ir a esa escuela. Entonces yo decía, híjole, es que no puedo decir que no, porque pues a ellos les encanta. También los papás, hay que, no tanto, o sea, la escuela es para cada niño o para cada niña. No son escuelas que no porque universal... a mí me fue bien, te va a ir bien. Exactamente. Entonces hay que también ver si es la escuela adecuada. O sea, después del bullying terrible que sufrí, me cambié a una escuela de puras niñas, de muchos valores, y fui feliz. Ahí yo era mi ambiente. Renata, un saludo a Renata que nos está viendo. Ya le dije a Cecilia. Hasta Lima. Ya le dije, está en Lima, Perú. Pero tenemos la señal internacional del Canal 34. Un saludo a Renata. Seguro nos verá. ¿Ella cómo acabó su vida? Bueno, ella... ¿Está casada? ¿Es mamá de familia? ¿O está en la cárcel? No, todo sí, pero te voy a decir lo que le sucedió. Yo me cambio de escuela justo el día que le pude decir basta, este ejercicio que lo pueden bajar de mi página web, que es www.trixiavalle.com. Cuando logro decirle basta, que es un ejercicio de energía, o sea, vaya, no me paré en una posición, sino no sé de dónde saqué esta fuerza para decirle, sí, dijiste, hasta aquí se acabó. Claro. Ya, ¿no? Pero sin enojarme, sin llorar, pero muy fuerte y muy firme. Ella hasta se hizo para atrás, me acuerdo perfecto su cara, y ese mismo día le pude decir a mis papás lo que pasaba, o sea, como que me armé de valor llegaste en general. Llegaste a tu límite. ¿No? Ajá, exacto. Me cambió de escuela, y ya, ¿no? Yo me fui a mi vida y ella siguió en la misma escuela y curiosamente le empezaron a bulear en secundaria, porque en primaria esta cosa ruda de ser una niña ruda era como, pues como normal y como hasta todo el mundo le tenía miedo, pero ya en secundaria que empiece el ligue y que si le gustas esto y que si le gustas al otro, ella empezó a ser como, pues porque eres tan ruda, tan aguerrida, como que no era algo correcto, pues, y le empezaron a bulear. Entonces, total, y ella se seguía portando muy mal, ella buleaba también, la buleaban los grandes, ella buleaba a los chicos, bueno, lo que fuera, la acabaron corriendo. Se fue a otra escuela y se siguió portando pésimo, hasta que en sexto de prepa, una de sus travesuras que se le ocurrió fue romper todo el laboratorio de química. O sea, agarró y tiró todo, así entró como loca a tirar. Es una criminal. ¿Sí? Pues, y ahí la corrieron de la escuela y no la dejaron ir a la graduación ni graduarse con su generación. O sea, fue un castigo muy, muy, muy claro, pero fue lo que la hizo reaccionar. Por eso es tan importante que las escuelas puedan tener la libertad de poder sancionar, porque a mí me dicen en la secretaría, por supuesto que hay reglas y reglamentos, y sí, los he visto y los conozco, pero no hay consecuencias claras y firmes. Porque no tuvo límites, no tuvo stops. Exacto. En toda la vida. Esta niña, Renata, acabó un día enloquecida rompiendo tubos de ensayo y microscopios en el área de química, pero hay otros que acaban con un arma matando gente. Exacto. Por eso la importancia de que atienda a Trixia Valle lo que dice esta noche de sábado. Nos das un dato terrible. 7 de cada 10 mexicanos hemos sido buleados en algún momento de nuestra educación o de nuestra vida educativa. Y además, o hemos sido testigos. Pues quiere decir que todos los mexicanos estamos en el problema y todos somos gandallas por naturaleza y somos malos y no estamos intentando cambiar el grave problema. Incluso lo tenemos en el calor del lenguaje. O sea, mi hijo es un fregón. O sea, estás hablando de que tu hijo se fregó a otra persona, insultó a otra persona, humilló a otra persona, pasó por encima de otra persona para ser un fregón, ¿no? Porque si no, no sería un fregón. Claro. Y lo dices con un orgullo, ¿no? Es que mi hijo es un fregón. Y entonces, desde el calor del lenguaje, que pareciera una tontería, lo estamos manifestando como algo correcto. Y ese es el grave problema. En una encuesta altísima, los papás dicen, yo prefiero que lo molesten a que moleste a que lo molesten. O sea, yo prefiero a mi hijo buleador a que sea buleado. 1000 veces. Y es más, yo le dije que llegue y que él ponga las reglas así de tú y quítate y tú adiós y para que nadie lo vaya a molestar. Y eso lo confiesan los papás en las encuestas. Y con un orgullo que te lo prometo que le pareciera que están hablando que su hijo es presidente. Impunidad. Iniciamos en el primer bloque hablando de la terrible impunidad. Pues cómo no, si vemos en las noticias, yo soy conductor de un programa de noticias, a veces vemos que por una fianza de 7,000 pesos
Si eres presunto narcotraficante, estás en la calle. Y quien se robó un six-pack de cervezas está en el bote. Eso se llama impunidad. Aquí no se castiga al culpable y el culpable está en la calle. Y eso es un modelo que se repite en los noticieros, pero también en las telenovelas y en las series, y es el modelo de triunfo de los mexicanos. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente, o sea, el me salí con la mía, ¿no? O sea, la palabra sería, me salí con la mía, te saliste con la tuya. El que no Nadie tranza te no hizo avanza. Nada. Ajá, exacto. Y lo tenemos tan arraigado que ya ni siquiera lo vemos mal, ¿no? O sea, como yo les digo, bueno, ok, qué padre tener dinero, pero ¿qué hiciste para tener ese dinero? Porque no importa tanto qué dinero tienes, sino cómo lograste llegar a él. Claro. Y ese camino es la diferencia que hace toda la diferencia. O sea, yo incluso he llegado a no ir a cosas por saber que la familia que invita es de dinero mal habido. Y hay mucha gente de, ay, pero está padrísima la fiesta y les vale y van. ¡Qué bueno! Sí, va a haber toda una feria y van a ser 3 días de diversión, sí, pero ¿cómo ganaron ese dinero? Exacto. ¿No? Entonces yo creo que si todos los mexicanos empezamos a hacer conciencia desde ahí, desde lo micro, desde lo más chiquito, empezamos a poner orden. Ahora, cuando tú a tu hijo le dices, ay, pero a ver, ¿con quién te llevas? Ah, pero sí tiene mucha... Ay, bueno, no importa, pero sí es un grosero pelado. O sea, como me contaban un caso de algo bien grave, y así, ¿por qué lo corrieron? Porque hizo una broma que era una cosa terrible, ¿no? Una cosa que involucraba un secuestro, o sea, sí me explico, y todo lo minimizamos. ¿Y en el salón es líder quien más dinero tenga? ¿Quien llegue en la mejor camioneta, quien vista mejor, quien hizo el mejor viaje, quien traiga el mejor reloj, quien traiga el mejor celular? Totalmente. Sí, están los valores invertidos. Y quizás el papá es narcotraficante, ¿no? O un político corrupto. Y eso no importaría. No importa. O el papá empresario que no paga impuestos. O está en la cárcel y opera desde la cárcel, no importa tampoco. Pero mientras tú tengas una posición económica holgada, todo lo demás está de más, ¿no? Medios de comunicación. Quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, además de que yo soy un feminista. La representación de la mujer como objeto, es decir, entre menos ropa y más operada y conquistando a los mejores galanes de más dinero, eres más triunfador. Y viceversa, el varón ya no era el modelo de una familia, hijos bien educados. No, ahora es, si te metiste con 50 eres más macho. Claro, un mi rey cualquiera. Pero eso un mi rey cualquiera. Pero eso lo vemos todos los días en las revistas, en los espectaculares, en el rol de la telenovela, en la colonia misma, el rol de la colonia misma. Ve nomás qué carrazo, qué mujerón. Sí. Ya tiene otra. Pues, estamos equivocados, ¿no? Sí, yo creo que un error del movimiento de las mujeres que debemos pararnos hoy por otras mujeres. Pero hablo de las mujeres. Sí, ¿verdad? Que debemos pararnos hoy por otras mujeres. Debemos empezar diciendo y prohibiendo que ya en el siglo XXI se sigue exhibiendo a la mujer objeto. O sea, verdaderamente es terrible, ¿no? Que o sea, que se diga, ay, es que más derechos para la mujer y no sé qué. Yo creo que hoy la mujer tiene todos los derechos recuperados. Hoy tú puedes tener el mismo puesto, ganar el mismo dinero, hacer lo mismo que un hombre, y me consta porque lo hago, ¿no? Sin embargo, lo que hoy no tenemos es la dignidad recuperada. Esa mujer que sigue siendo un objeto, un trofeo. Pero nada les ayuda a esa mujer que se presta para ello. Claro. Flaco favor les hace, ¿eh? Claro. Entonces yo creo que hay que empezar a empoderar a otras mujeres a que esta mujer objeto se termine, ¿no? Porque eso también determina mucho de luego el maltrato, ¿no? O sea, si tú te pones como una mujer trofeo, pues probablemente luego te van a tirar a la basura o te van a maltratar, claro, ¿no? Sí, porque fuiste una cosa. Sí, porque eres desechable, claro. Y una adquisición, no eres un ser humano. Claro. Yo creo que el secreto está en que podamos ver nuestro corazón. Llámese los niños, a otros niños, empezar a recuperar este valor, este sentido de la humanidad. Trixia, sé que dictas conferencias por toda la República, es más, hoy es sábado, mañana estarás creo que en Zacatecas, me platicabas, pero tienes una plática con un lenguaje, insisto, muy sencillo, que en 5, 10 pasos, los que sean, cómo evitar el bullying. ¿Podrías compartirnos en Fast Track, claro, no para aprobar leyes, sino para que los papás, los chavos, se alerten? Porque el problema
es verdaderamente grave. Hay casos que platica en sus textos, en sus libros, Trixia, que ha llegado a homicidios, suicidios, y ahora con el ciberbullying, ¿no? Las fotografías con los teléfonos inteligentes, los Vines, los videos cortos, le destruyen la vida a la gente a los 7, 8, 9 años. Esto es increíble. Platícanos cómo detenerlo. Bueno, detectar a un niño, un joven, una niña que está sufriendo bullying es muy sencillo. Hay 3 cosas. No te mira a los ojos, el contacto visual es algo importantísimo. Segundo, se empiezan a jorobar, porque la dignidad es algo que tú traes contigo. Cuando te sientes bien, estás erguido, estás bien. Y la tercera es que empiezas a maltratar a primos, hermanos, niños más pequeños, vecinos o a ti mismo, a cortarte en casos ya muy graves, a pegarte contra las paredes. Entonces, si cualquiera de estas 3 señales las tiene un niño o un joven, es que quiere decir que está sufriendo algún tipo de maltrato. ¿Desde qué edad? Desde muy chiquititos, desde los 2 años lo puedes ver. Si no te mira a los ojos, si se joroba y si maltrata a otros o a sí mismo, es que puede estar sufriendo bullying. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos erradicar? Bueno, y al bully, ¿cómo lo detectas? Pues siempre hace el punto, ¿no? Como dicen en España, o sea, blanco, negro, negro, blanco, arriba, abajo, abajo, arriba, o sea, siempre quiere hacer su voluntad, pues, ¿no? Y eso es un peligro, o sea, hay que entrenar la voluntad de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad como padres. Los papás dicen, es que yo no quiero ser tan duro con él, y eso desencadena no poner límites a que se convierta en un delincuente. Yo te voy a decir, o sea, también tengo hijos y lo hablo por mi propia experiencia, o sea, incluso no dejará mentir que me acompaña uno de ellos, ¿no? Y te cuento el caso, o sea, hay una regla muy clara que si te peleas en el camión, se te suspende el servicio de camión, te expulsan del camión. Sí. Pero no te dejan de cobrar, ¿eh? Ah, no, o sea, claro, no. Y está todo bien, o sea, hubo un pleito, lo expulsaron del camión y simplemente, o sea, en vez de irme a pelear a la escuela y regrésenle, como hacen muchos papás prepotentemente de, no, yo pagué, a ver, síguele dando, porque al final también el castigo es para uno tiene que llevarlos, claro, traerlos, etcétera, y pues acomodar horarios y todo por el tiempo de la suspensión. Entonces yo dije, bueno, hay que ser congruentes, o sea, te suspendieron el transporte, también se te suspende que te hagan tu cama, que te hagan tu desayuno, que te hagan tu lunch, entonces tú también vas a hacer todo, porque pues es todo o nada, ¿no? Claro. Y ese ejemplo o sea, ese castigo, nunca más lo volvió a hacer. Por supuesto que no. Dice, tender mi cama, hacer mi sándwich, barrer y cuidar mi baño. Exacto. Mejor nunca más me vuelvo a portar mal en el camión. Y a eso yo le llamo hard love, que es amor duro, que a veces hay que amar duro a nuestros hijos y poner un límite que a lo mejor te va a doler muchísimo que no vaya a la fiesta, o te va a doler muchísimo que lo veas llorando 3 semanas porque no le regresa todos sus electrónicos, su iPad o el teléfono o el televisor, lo que sea. Y todo eso es amor duro, que es el amor que forma y es el amor que los forja en un sistema en donde se saben protegidos por tus propios límites. Tú no eres la mamá regañona de todo. Para nada, o sea, realmente nos llevamos súper bien y convivimos súper divertidos y, o sea, realmente ya empiezan a crecer y, o sea, está padre. Pero hay límite. Totalmente hay límites. Totalmente. Desde niños. Desde que eran chiquititos. Eso empieza con la formación. Tengo un bebé de 4 meses y es, si te despiertas en la noche porque hoy te agarró el tema, bueno, ya va a cumplir 5, ya él duerme toda la noche, pero hay noches que se despierta. Lo dejamos llorar. Porque si yo lo levanto un día, luego pues se convierte en qué cómodo mamila a todas horas. Exactamente. ¿Verdad? Desde ahí son los límites. Y es hard love para todos, porque todos nos tenemos que chutar, claro, los 10 minutos llorando. Yo mañana tengo entrevista con Rentería y me tengo que levantar temprano. Si me levanto no duermo. Exactamente. Y voy a la entrevista mal, ¿no? Exactamente. Por citar un ejemplo. Exactamente. Si no te mira a los ojos, si se encorva y después, casos límites, se golpea hasta él, puede ser bulleado. ¿Qué otra cosa para detectar que es bulleado el hijo o cómo evitar que bulleen a tu hijo? Yo creo que el cómo evitar está totalmente relacionado a la autoestima. Incluso hemos levantado encuestas en donde preguntamos si tú tienes buena autoestima, te evita de ser bulleado, y en un 85% nos han contestado que sí. ¿Cómo hacer esto? Hay un video que me encanta que se llama Poker Chips, fichas de póker, y que dice que todos tenemos que dar estas fichas de póker a nuestros hijos cuando se van a la escuela. Sí.
Te voy a dar un ejemplo. Oye, qué bien te amarraste las agujetas. Qué padre que te levantaste temprano. Oye, hoy amaneciste guapísimo. Oye, cómo me gusta ser tu mamá. Oye, qué increíble que sacaste 8 en vez de 0 en el examen, ¿no? Qué padre que le echaste más ganas a la escuela. Qué bonita tu rosa. Todas esas contaron para una ficha. Entonces fueron, pon tú, 8 fichas. El niño se va con sus 8 fichas y llega a la escuela loser. Le quitan 3 fichas, pero le quedan 5. Una injusticia de algo. Una ficha, pero le quedan 4. O sea, que su banco emocional, que sus fichas de póker nunca se vacíen, que tú le des suficientes fichas de póker para que cuando se vaya a la vida y le pasen cosas, tenga la autoestima suficiente y la postura suficiente para no creerse lo que le dicen, para seguir de pie. Cuando el papá se va muy temprano y llega muy tarde, o simplemente no están los papás, y hablo en los polos de las clases sociales, el papá multimillonario que lo tiene con nanas y con choferes, pero que nunca está, pues no le dan esos chips del póker. No hay, por más que le diga a la nana qué linda estás, mijita, pues no le da chips emocionales. Y en el extremo hasta abajo, el papá tiene que hacer 4 o 5 horas de camino en el transporte público para ganarse unos pesos y regresar. Estos polos están completamente desprotegidos de esos chips emocionales. A mí la respuesta número 1 de los chavos es: estamos bien solos. O sea, he tenido la fortuna de, yo creo que haber ido a dar conferencias a 2 millones de jóvenes en todo lo largo de estos 10 años de dar conferencias. Y fácil he ido a 2 millones, he impactado 2 millones. Y muchos me escriben y me consultan, de chavos de todas edades. Y el común denominador es: estamos bien solos. Trixia Valle no únicamente ha escrito Ya no quiero ir a la escuela y Mi bully y yo, sino también ya escribió un libro de acoso laboral. Esta violencia con la cual nos relacionamos los mexicanos ya trascendió al trabajo. Que si no traes la bolsa bonita, que si te vistes de tal color, que si estás gordo, que si estás gorda, ya está echando a perder la relación laboral. De por sí no somos productivos, de por sí la economía no crece. Y ahora esto, Trix, Ay, sí. Te dedicaste a hacer un libro del acoso laboral, platícanos. Pues fíjate que si en las escuelas el maestro invierte el 40% de su tiempo en disciplinar a los niños que se callen, se siéntense, Sí. En las empresas es parecido, un 40% de pérdida de producción, de productividad, por estar defendiéndote del que te está ahí como queriendo echar grilla, del otro que te cae gordo, que poniéndote a para ir a comer, que queda bien con todos. Entonces, en vez de decir, oigan, vamos a comer a tal lugar, no, ¿tú dónde quieres? ¿Tú dónde quieres? O sea, este rollo de perder el tiempo. Estaba muy bien estudiado el acoso sexual laboral. Ajá. Es decir, quieres subir de puesto, tienes que hacer un trabajo extra. Pero ahora estamos hablando de la relación con quien se sienta al lado de ti, Exacto. que te está molestando, entonces ya no tienes ganas de ir a trabajar. De por sí, no es muy sabroso levantarse temprano, el tráfico, y ganas poco y trabajas mucho. Y ahora además me están molestando todo el día, me están haciendo bullying en el trabajo. Y no me puedo ir porque necesito el dinero. Estoy y sin urgida eso de la mi chamba, familia, claro. se acaba la familia, ¿no? Entonces es una situación bien grave. Y en ese mismo ejemplo que ponías, Gustavo, del acoso sexual, ahora en vez de que vayas y no sé qué para subir de puesto, ahora es, si quieres subir de puesto, a veces la gente se vale de, me está acosando. Vamos a decir que están 2 compitiendo por, o sea, en un caso de mobbing sexual, 2 están compitiendo por un puesto, un hombre y una mujer. La mujer agarra y dice, me está acosando sexualmente. Inventa cosas, inventadas, todas sacadas de la manga. Eso es mobbing. Increíble. Para descalificar. O sea, el mobbing se basa en radiopasillo. Y radiopasillo es descalificar a alguien que no tiene manera de defenderse porque es una comunicación no oficial, que sale de la nada, que no sabes quién lo dijo, no sabes quién lo empezó, no sabes a quién le irle a discutir. O sea, no hay nada escrito, no hay nada hecho. Es como algo que le dijo alguien a alguien y un alguien. Y alguien es nadie, ¿no? Trixia, este libro, entiendo que es muy fácil escribirlo para ti y vender muchos ejemplares en todas las librerías y estar hablando de ello en televisión, porque es la segunda parte del acoso
escolar, ahora acabaron la universidad y esa misma generación ahora ya está trabajando en las empresas mexicanas. Ay, sí, qué horror. Fíjate que a mí incluso llegó muy al principio cuando empecé a ser directora de la fundación y entonces de repente llega un chavo que lo habíamos contratado para hacer la página web y entonces le digo, es que no está hecha. Es que sí lo hice, yo estuve 10 horas haciéndolo. Bueno, pero esto no está hecho, no está bien hecho. Pues no me gusta tu tono. A ver, te estoy diciendo que no, haz cuenta, pero normal, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Te voy a escalar con tu jefe. Mi jefe era vicepresidente de una televisora importantísima, tiene 73 años. Le digo, ¿tú crees que te va a recibir? O sea, y es más, ve y dile, pero él se va a reír. Yo nada más estoy exigiendo lo que es tu trabajo. Claro. Y no te estoy maltratando ni te estoy haciendo nada. Pero ya se ponen en este tema de quererte voltear las cosas, haz de cuenta. De que porque te exijo, me estás maltratando. Oye, yo no te estoy maltratando, yo nada más te estoy pidiendo tu trabajo para lo que te pago. ¿Qué se necesita en México para cambiar de chip? Es decir, por decreto mañana el presidente Peña no puede decir, mañana se acabó el bullying, mañana se acabó, ¿cómo le llamas al acoso laboral? Mobbing. Al mobbing, ya no habrá acoso sexual en las empresas. Esto no se puede acabar por decreto. Y está comprobado que el aumento de las penas no disminuye los delitos. Es decir, si mañana le dicen al buleador, si te portas muy mal, te vamos a colgar del asta bandera de todas las escuelas, no va a acabar con el bullying. Tenemos que hacer una revolución de valores. Sí. Parezco abuelito, ¿no? No, pero es verdad. Pero ¿cómo le hago o cómo se le hace a un país con gran impunidad, con gran soledad de niños y jóvenes, y que ese grupo de o buleadores o buleados y cómplices que se burlaban de la escena, que ya están ahora trabajando y están en puestos de dirección, pasa lo mismo? Esto es un conflicto terrible. ¿Cómo le hacemos para cambiar valores en México? La conciencia. Cuando tú tocas la conciencia de una persona, o sea, las pláticas que damos en la fundación de bullying no son pláticas donde te voy y te digo, el buleado, el bully, no. Te digo, yo te voy a decir cómo tú eras un bebé amoroso, increíble, que querías tener 1000 amigos, que a todo mundo le sonreías, porque no hay ningún bebé que te gruña así de... No, o sea, no existe ese bebé. Bueno, a menos que esté enojado o algo, ¿no? Pero tú le sonríes a un bebé y el bebé te sonríe. ¿Cómo pasaste de ser a ser que ahora no te agandallas las papas? No nacimos malos. No nacimos malos. Y les explicamos cómo te convertiste en esta versión no agradable de tu persona, porque ni siquiera eres malo, eres una persona no agradable. Es un privilegio ese grupo de 2 millones que ya fueron impactados por tus conferencias o que compran un libro, pero ¿cómo le hacemos para cambiar la conciencia nacional? Es una gran campaña. He escuchado ahí algunos anuncios del bullying, pero se escuchan ahí en medio de los spots políticos que son horribles, espantosos, mal producidos. Las feas se convierten en guapas y los horribles se convierten en guapos y nadie les cree, y te prometen puras tonterías. Pero ¿cómo le hacemos para que se reúnan las autoridades de este país y gente como tú para cambiar lo que está sucediendo? Porque hay crímenes, están llegando al suicidio, están matando gente día a día por el acoso escolar y laboral. ¿Cómo le hacemos? Bueno, número uno, o sea, el que vuelva a haber un temor a la autoridad. No estoy hablando de autoritarismo, ni de temerarios, ni de que vayas y mates, no. Simplemente de que haya una autoridad a la que le creas y que la autorices a ser tu autoridad. Es que aquí empezamos de que no le hacemos caso ni al policía de crucero. A nadie. Y entonces, volver a regresar, fíjate, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Tú no puedes educar a un educando que no quiere ser educado. Claro. Que no acepte que haya disciplina en el salón. Exacto. Entonces tiene que haber un consenso de una disciplina que a todos nos ayuda, porque sin esa disciplina no es posible un proyecto de educación, de país, de gobierno, de nada. Lo primero será aceptar todos en un acto personal de voto por la disciplina, porque esa disciplina me va a ayudar a bien vivir. Nos vamos con una última reflexión que seguramente le va a gustar a Trixia Valle y a usted. Imagínese usted estos millones y millones y millones de spots, estamos en la spotcracia del INE, con puras mentiras, mal producidos y aburridos, que lo hubiéramos dedicado a tocar la conciencia de los mexicanos para que no estemos tan solos en la infancia y en la adolescencia y no haya tanta maldita impunidad. Quizá
podríamos empezar a cambiar las cosas en México. Me encanta. Trixia, te agradezco mucho que hayas venido hasta Bosqueral. Gusto en saludarte. Gracias, Gustavo. Gracias a usted por su sintonía.